Muy buenas noches nuevamente a todos ustedes, mis queridos hermanos, que se conectan a través de este canal virtual, ¿verdad? Del Zoom. Y queremos dar la bienvenida nuevamente a esta clase, que es la última del Evangelio de Mateo. Y espero de que las clases que hemos tenido, pues, les estén ayudando en su conocimiento y en su entendimiento de la palabra de Dios, para que cuando ustedes vuelvan a leer el Evangelio de Mateo, le puedan entender más, ¿verdad? Lo que el evangelista quiso escribir en su Evangelio. Bueno, mis queridos hermanos, la clase pasada estudiamos el capítulo 27, terminamos el capítulo 27 de Mateo, cuando Jesús es sepultado y pues quedó ahí dentro de la tumba y los líderes religiosos fueron a pedir que al gobernador que les diera un grupo de soldados para que cuidaran la tumba, porque ellos tenían el miedo de que los discípulos de Jesús vinieran y se robaran el cuerpo y que ellos empezaran a decir que había resucitado y que esto iba a traer consecuencias. Entonces ellos llevaron a los soldados para que estos soldados pudieran guardar o cuidar el sepulcro. Y ahí es donde terminamos la semana pasada. Dice el verso 66 del capítulo 27. Así que ellos fueron, está hablando de los soldados, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron. O sea, le pusieron ahí unas marcas para que nadie pudiera abrirlo sin autorización. Y dice, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. O sea, la guardia eran los soldados que estaban ahí cuidando que nadie viniera a tratar de abrir la tumba. Y ahí terminamos, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 28, que es el último. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Y de ahí vamos a ir platicando y vamos a ir viendo todo lo que contiene este capítulo. Entonces, acuérdense que Jesús muere supuestamente el día antes el día antes de la Pascua, del primer día de la Pascua. Y aquí se nos dice de que ese día, un día antes del sábado, se le llamaba en el lenguaje de aquellos días, se le llamaba la perecebe. Perecebe quiere decir el día antes o el día de la preparación. O sea, los judíos, como el sábado no hacían nada, no trabajaban, trataban de terminar todos sus quehaceres el viernes para que el sábado pues no tuvieran nada que hacer, pudieran descansar en sus casas. Así este día se le llamaba el día de la preparación, lo que para nosotros es el viernes, ¿verdad? Porque ellos ya no hacían nada el sábado. Entonces, el versículo 1 del capítulo 28 comienza diciendo, después del sábado, o sea, después que terminó el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aquí, hermanos, cuando dice al amanecer del primer día de la semana, algunos pueden pensar o pueden entender que hay versiones que dice al comenzar el primer día de la semana. Pero en la mente judía, comenzar el primer día de la semana era después del sábado cuando se ocultaba el sol, ¿verdad? Para nosotros es cuando amanecía el domingo en la mañana, ¿verdad? Pero se cree de que Mateo está usando un término hebreo de la cultura de ellos. O sea que él está diciendo que después del sábado, como decir el sábado a las 6:15 de la tarde, por decirlo de una manera.
Para ellos amanecer, dice comenzar el día, era después que se ocultaba el sol, ¿verdad? Porque ellos contaban las horas de puesta de sol a puesta de sol, ¿verdad? Pero para nosotros en nuestra manera de entender el tiempo culturalmente, para nosotros amanecer quiere decir a las 6 de la mañana. Pero para ellos no. Para ellos amanecer es después de las 6 de la tarde. Eso quiere decir comenzar el día. Entonces, sea de una manera o de otra, el sábado ya había terminado. Perdón. El sábado ya había terminado. Ya sea que sea el sistema judío, que ya se había ocultado el sol el sábado en la tarde y comenzaba el domingo, o si lo queremos entender de la manera como nosotros estamos acostumbrados, a las 6 de la mañana cuando sale el sol, sea de una manera o de otra, el sábado ya había terminado. Dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, dice María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Entonces ellos pensaban tal vez que el sepulcro estaba abierto o podían entrar. En fin, aquí no dice que estaba abierto el sepulcro, ¿verdad? Pero Mateo está contando lo que pasó, tratando de dar un recuento de las cosas que pasaron en ese momento, cuando las mujeres fueron. Entonces, el versículo 2, ahí Mateo va a contar qué es lo que sucedió. Dice, sucedió que hubo un terremoto violento, imagínense, un sacudón de tierra, dice, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra, está diciendo que el ángel hizo todo esto, y se sentó sobre ella, o sea, sobre la piedra que tapaba la tumba. Su aspecto, el aspecto del ángel, dice, su aspecto era como el de un relámpago, o sea, brilloso, luminoso, eso quiere decir. Y su ropa era blanca como la nieve. Está hablando del aspecto visual, cómo se miraba el ángel, ¿verdad? Aunque Mateo no estuvo ahí presencialmente para describirlo, pero se cree que las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que fueron a verlo, sí vieron al ángel y sí dijeron cómo era, ¿verdad? Las mujeres fueron testigos oculares, visuales de esto. Por eso Mateo está contando en el versículo 3 que su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y luego dice el verso 4, los guardias, o sea, los soldados, tuvieron tanto miedo de él, o sea, del ángel, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos, dice. O sea que hubo ahí como un shock, ¿verdad? Como que algo, un impacto muy fuerte, una impresión muy fuerte de la llegada de este ángel, que dice que los guardias cayeron como desmayados, eso quiere decir, quedaron como muertos, o sea, no estaban muertos, pero eso quiere decir que estaban como inconscientes, como desmayados. El ángel dijo a las mujeres, dice, o sea que las mujeres estaban ahí, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan a decirle a sus discípulos, él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben, ¿verdad? Bueno, estos son los primeros 7 versículos. Aquí estamos viendo de que Mateo está narrando de que un ángel, los ángeles son servidores de Dios, mensajeros y servidores de Dios y de Cristo también, ¿verdad? Llega un ángel del cielo, remueve la piedra que cubría la entrada de la tumba y se sentó en ella. Bueno, en realidad se comenta de que el ángel no movió la piedra para que Cristo salga, ¿verdad?
sino movió la piedra para que las mujeres pudieran ver que ya no había nadie dentro de la tumba, ¿verdad? Porque si el ángel le decía, él ha resucitado, pero la piedra todavía estaba ahí, pues las mujeres iban a decir, pero ¿cómo si está cerrada la tumba? El asunto fue de que el ángel mueve la piedra para que las mujeres puedan entrar, y luego los apóstoles iban a venir, Pedro y Juan, iban a venir, iban a poder comprobar que la tumba estaba vacía, ¿verdad? Pero si la piedra se hubiese mantenido ahí, pues no iban a poder cerciorarse ni darse cuenta de que ya no estaba ahí, ¿verdad? Bueno, seguimos dando la bienvenida aquí a otros hermanos. Está entrando la hermana Vicky. Bueno, entonces estamos en Mateo capítulo 28. Ya leímos del 1 al 7, Mateo 28. Y vemos que el ángel le dice a las mujeres, no teman, o sea, que no tuvieran miedo. Yo me imagino que pues cualquiera hubiese sentido algo de miedo en ese momento, pues era un momento bastante especial, no común, ¿verdad? Así que el ángel les dice en el verso 5, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, les dice. O sea que físicamente él ya no estaba ahí, pues ha resucitado tal como él dijo. Sí, hermanos, en este evangelio de Mateo, Jesús 4 veces dijo que él iba a morir y que él iba a resucitar. Los 4 registros de esto que Jesús dijo, el primero está en Mateo 16, 21. Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a morir, que iba a resucitar. Luego está en Mateo capítulo 17, verso 22 al 23. La segunda vez que Jesús dijo que él iba a morir y que iba a resucitar. Luego en Mateo capítulo 20, del 17 al 20, está la tercera vez que Jesús anuncia que él va a morir y que va a resucitar. Luego en Mateo capítulo 26, versículo 28 al 32, Jesús también vuelve a decir que él va a morir y que va a resucitar. O sea que 4 veces este evangelio registra que Jesús dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Por eso el ángel dice, no está aquí, ha resucitado tal como él dijo. Entonces, esta es la quinta vez que se menciona de su resurrección, pero ahora ya no es Jesús que lo menciona, ahora es el ángel, ¿verdad? El ángel que ya corrobora que lo que Jesús dijo que iba a pasar es verdad o fue verdad. Y luego dice en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Luego dice, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Desde luego la piedra ya estaba removida, la entrada de la tumba ya estaba abierta. Entonces, las mujeres pudieron cerciorarse, pudieron entrar y ver que no estaba el cuerpo de Jesús. Por eso el ángel les dice, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Ok, sea que sean testigos, le está queriendo decir el ángel. Ustedes mismas cerciórense de que es verdad lo que le estoy diciendo. Pasen, entren a la tumba y vean. Porque la tumba era un estilo como cueva, ¿verdad? Como cueva que se tapaba con una piedra grande, redonda. Entonces, las mujeres pues tienen la oportunidad de ver que es cierto lo que el ángel les está diciendo. Y luego les dice el versículo 7, dice, luego ya que se cercioren ustedes de que el cuerpo no está aquí, luego vayan pronto a decirle a sus discípulos que él se ha levantado de entre los muertos. O sea que ya que ellas han corroborado que el cuerpo no está ahí, el ángel les dice, vayan y digan a los discípulos que él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes. En otras palabras, él ya va camino, dice, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. En otras palabras, el ángel ya les dice, ya confirmaron que él no está aquí. Ustedes pueden ahorita ir y avisarle a los discípulos. O sea que estas mujeres fueron las primeras que supieron que Jesús había resucitado, porque estuvieron ahí en la tumba, ¿verdad? Habían llegado ahí.
Entonces dice el verso 8, así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Imagínense, porque estaban alegres porque pues se dieron cuenta que Jesús ya no estaba en la tumba. El ángel les había dicho que había resucitado. Y luego dice, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. O sea que en esta alegría ellas pues no se fueron caminando, si dice que se fueron corriendo. O sea, estaban muy emocionadas, muy alegres, muy contentas porque ya sabían que Jesús, aunque no lo habían visto físicamente, pero ya tenían el anuncio de que había resucitado, ya no estaba ahí. Dice el versículo 9, dice que mientras ellas iban corriendo, verso 9 dice, en eso Jesús mismo le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, dice, y lo abrazaron, y le abrazaron los pies y lo adoraron, dice. Lo adoraron. O sea, aquí es la primera vez que Jesús, perdón, se muestra a estas mujeres ya vivo, ya resucitado. Y dice que ellas lo abrazaron y por los pies, dice, y lo adoraron. O sea que me imagino que se pusieron de rodillas y estaban ahí abrazándole los pies y lo estaban adorando. O sea, estaban dando reconocimiento, ¿verdad? Y aquí la palabra adorar, hermano, es una palabra que bien importante porque la adoración solo se le debe dar a Dios. Y Jesús la recibe, ¿verdad? No le dice, no, yo no soy Dios para que no me adoren porque yo no soy Dios, sino que Jesús lo recibe como lo que Él es, el Señor, ¿verdad? Dios hecho carne, ¿verdad? Entonces, y Jesús les vuelve a decir también en el verso 10, no tengan miedo, les dijo Jesús, como diciendo, ya estoy vivo, no tengan miedo de que les vaya a pasar algo malo, en fin, tengan seguridad en mí, confíen, eso quiere decir la palabra, no tengan miedo. Y luego Jesús también les dice, vayan a decirle a mis hermanos, dice. Cuando dice a mis hermanos, pues él se refiere a sus discípulos, ¿verdad? No tanto a sus hermanos de carne y sangre, sino más que todo Jesús está refiriendo a sus discípulos, dando a entender de que Jesús se identifica como el Hijo de Dios mayor de la familia de Dios, ¿verdad? Espiritual de Dios, y ahí le está diciendo, vayan a decirle a mis discípulos, pero aquí ya no dice discípulos, y dice mis hermanos, ¿verdad? Así como el escritor de Hebreos dice que nosotros somos sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos porque él es el hijo directo de Dios, pero nosotros somos los hijos adoptados de Dios a través de la fe, ¿verdad? Así que él se está refiriendo a sus discípulos. Desde luego que también sus hermanos de carne se iban a dar cuenta, ¿verdad? Que él había resucitado, pero aquí Jesús está hablando de los discípulos, más que todo. Y luego dice, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán, ¿verdad? Acuérdense que en esos días todavía estaba la fiesta de la Pascua, y los discípulos habían ido con Jesús a Jerusalén, con estas mujeres, a la fiesta de la Pascua y había pasado todo esto, ¿verdad? La fiesta de la Pascua duraba una semana, así que todavía no se terminaba la semana. Si empezó el sábado, todavía tenía que pasar todos esos días de esa semana para que termine la fiesta. Así que todavía estaban en fiesta, ¿verdad? En Jerusalén por la Pascua, cuando Jesús resucita. Bueno, aquí esto, hermanos, es bien importante, ¿verdad? Estamos viendo de que la resurrección de Jesús es algo sumamente importante para la fe cristiana. La importancia de este acontecimiento es una de las doctrinas claves de la fe cristiana. El credo apostólico, los apóstoles
dejaron un escrito, ¿verdad? Que se le conoce como el Credo de los Apóstoles. En el año 381, los cristianos que estaban en esos años, el año 381, después de Cristo, se formuló un credo que se le conoce como el credo niceno, ¿verdad? El niceno porque hay una ciudad que se llamaba Nicea, donde se juntaron los líderes del cristianismo, los primeros líderes del cristianismo. Después de los apóstoles surgieron nuevos creyentes y así fue creciendo los creyentes, la iglesia. Entonces en el año 381 se hizo un credo, ¿verdad? El credo es una declaración de creencia, eso quiere decir. ¿En qué creían los cristianos, los primeros cristianos? Y el primer credo, el credo niceno, que se hizo en la ciudad de Nicea, dice: creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo que existe, visible e invisible. Y luego dice: creemos en un Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios engendrado eternamente del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, dice, no hecho, de un ser, dice, no hecho, dice, es un ser con el Padre, dice, mediante él todas las cosas fueron hechas para nosotros y para nuestra salvación. Vino del cielo por el poder del Espíritu Santo, fue encarnado a través de la Virgen María y fue hecho hombre. Para nuestro bien fue crucificado bajo Poncio Pilato, que ya lo vimos en el capítulo 27, sufrió la muerte y fue sepultado. En el tercer día resucitó de acuerdo a la Escritura, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida, quien procede del Padre, y dice, y con el Padre y con el Hijo, dice, es el abogado y glorificado. Él ha hablado mediante los profetas. Y luego dice, creemos en nuestra iglesia santa, global y apostólica, reconocemos un bautismo por el perdón de pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Amén. Esta fue la primera declaración que se hizo de los primeros cristianos que ya pudieron poner junto lo que ellos creían, ¿verdad? Y el hecho de la persona y la crucifixión de Jesús y de su resurrección y de su segunda venida eran las doctrinas claves básicas del cristianismo, ¿verdad? Porque sin Cristo no hay cristianismo. Sin resurrección, pues tampoco el cristianismo estaría completo, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos estudiar esto y podamos entender la importancia de la resurrección. Sí, la resurrección es el milagro más poderoso, junto con el nacimiento virginal de la grandeza de Cristo, ¿verdad? Y esto es el mensaje central del Evangelio, Cristo Jesús, y lo que él hizo y lo que él pudo lograr. Los apóstoles fueron testigos del Cristo resucitado y anunciaron el Evangelio. Dice como la máxima esperanza para el ser humano. Y nuestra máxima esperanza en Cristo es volver a vivir en el reino de Dios cuando Cristo regrese, ¿verdad? Ese es el mensaje central de la esperanza que Cristo nos da en el Evangelio. La importancia de la resurrección de Cristo para nuestra fe. ¿Por qué es tan importante esto, verdad? Que Cristo haya resucitado. Dice, la resurrección de Cristo confirma lo que él mismo anunció. Esto, dice, da credibilidad a todo lo que él enseñó. Por ejemplo, si Cristo no hubiera resucitado, hubiese quedado como alguien que no cumplió lo que él dijo que iba a pasar, aún con su propia muerte y resurrección. Ya vimos que Jesús dijo 4 veces que él iba a resucitar. O sea, Mateo lo registra 4 veces. Y podemos ver que Jesús cumplió lo que dijo, ¿verdad? Cumplió las palabras que él dijo, que tal como iba a suceder.
Entonces, cuando Jesús cumple su palabra, nos da a entender de que lo que Él dice es digno de confianza, que podemos creer en aquello, ¿verdad? También Jesús profetizó que Jerusalén iba a ser destruida, que el templo iba a ser destruido, y se cumplió en el año 70. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Y hasta el día de hoy la iglesia sigue, ¿verdad? Sigue adelante a través de 20 siglos. Entonces podemos ver que lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, se cumple, se está cumpliendo, ¿verdad? Así que también Él habló y le dijo a sus discípulos que iban a tener dificultades en el mundo, que iban a tener tribulación. Y la iglesia, bueno, empezando con los apóstoles, ellos fueron los primeros perseguidos, ¿verdad? Fueron perseguidos y dieron su vida por llevar el evangelio, y vemos que también eso se cumple, ¿verdad? Entonces, lo que no se ha cumplido es que Jesús anunció que iba a volver, que Él iba a regresar a establecer el reino de Dios para terminarlo y culminarlo. Y eso es lo que creemos de que va a suceder, porque todo lo que Él ya ha dicho, todo lo que Él ya predijo que iba a pasar, ya sucedió. Lo único que falta es que Él regrese, ¿verdad? Entonces estamos viendo la importancia de la resurrección. Hermanos, los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando él predicó su primer sermón, allá en Hechos capítulo 2, él menciona que Jesús resucitó. Parte del mensaje del evangelio es eso, ¿verdad? Quiero leer Hechos capítulo 2, porque esto es bien importante, la doctrina de la resurrección. Porque si no hay resurrección, no hay esperanza, no hay doctrina de cristianismo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 30 al versículo 32, Pedro está predicándole a aquellos judíos que habían llegado a la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y en el versículo 30, Hechos 2:30, Pedro está predicando a estos hombres y le dice acerca de Jesús, dice, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. O sea, está hablando de David, que iba a poner en el trono a uno de sus descendientes. Dios se lo había jurado a David. Verso 31. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, o sea, de Jesús. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminaría en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Verso 32. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, dice. O sea, que ellos podían dar testimonio de que Cristo había resucitado, ¿verdad? Y luego ellos les dice, luego a Pedro los llama a que se arrepientan y que crean en el evangelio, y ellos creen, dice, y en el primer sermón de Pedro se convierten a alrededor de 3,000 personas, ¿verdad? Es el primer mensaje del evangelio que es predicado, y tiene como resultado a 3,000 creyentes, ¿verdad? Y si usted abre su Biblia en Primera a los Corintios, quiero tomar estos versículos, hermano, porque esta es el acontecimiento más importante, que es donde culmina el ministerio de Jesús. Entonces es bien importante que entendamos la importancia de la resurrección. Y el apóstol Pablo también habla de la resurrección. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice así, voy a leer del versículo 1 al 9 y luego vamos a leer del 12 en adelante. Dice, el apóstol Pablo también, él explica acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, dice, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Estoy leyendo 1 Corintios 15:1. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio, dice,
son salvos, dice. Mediante este evangelio son salvos. O sea, el evangelio quiere decir la buena noticia. Mediante estas buenas noticias, ustedes si las creen son salvos. Dice, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído, dice, en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. O sea, el evangelio, las buenas nuevas. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12, ¿verdad? Aunque en ese momento eran 11, ¿verdad? Pero después se agregó otro apóstol. Después se apareció a más de 500 hermanos, dice, a la vez, la mayoría de los cuales, dice, vive todavía, aunque algunos han muerto. Dice. Luego dice, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo habla de que él también es testigo de que Cristo está vivo, de que Cristo resucitó. Pero Pablo no solo termina ahí, sino que él habla acerca de la importancia de la resurrección. Este capítulo 28 de Mateo habla de la resurrección de Jesús, pero hay que entender la importancia de la resurrección. Y Pablo lo explica en el capítulo 15 de 1 Corintios, lo que estamos leyendo. Ahora vamos a leer el versículo 12. Dice, ahora bien, 1 Corintios 15, 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, dice. Luego hace una pregunta, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Dice. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, dice. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, dice, predicación del evangelio, no sirve para nada. Como diciendo, si Cristo no ha resucitado, entonces el evangelio no es cierto. Porque parte del evangelio es que Jesús ha resucitado, ha vencido al pecado y la muerte. Por eso dice, si no es cierto que Cristo no ha resucitado, entonces la predicación del evangelio no tiene sentido. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea que la fe en un personaje que se quedó en la tumba y que no cumplió el plan de Dios, pues no tendría sentido, dice. Estaríamos creyendo en una persona que no cumplió con el plan de Dios, porque el plan de Dios era que muriera y resucitara. Entonces, es lo que está queriendo decir Pablo. Aún más, dice el verso 15, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Sí, porque muchas personas no creían que Cristo había resucitado, ¿verdad? O no aceptaban esa verdad. Entonces Pablo está diciendo que es bien importante creer lo que en realidad sí pasó. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, si ese fuera el caso, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe, la creencia, la esperanza de ustedes es ilusoria, dice, y todavía están en sus pecados. En otras palabras, si Cristo no murió y resucitó, nuestros pecados en realidad no fueron pagados porque el que murió en la cruz fue un hombre común que quedó muerto en la tumba, dice. Pero como Cristo resucitó, esa es la prueba de que nuestros pecados fueron pagados por el Hijo de Dios, porque el que murió sí era el Hijo de Dios. Y la resurrección confirma que era el Hijo de Dios, y que es el Hijo de Dios. Entonces podemos tener la fe y la confianza de que nuestros pecados sí fueron perdonados, y que sí estamos perdonados. Así que el versículo 18 dice, en este caso también ustedes
están perdidos. Dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Dice. O sea, si los primeros creyentes que dieron su vida por Cristo no creen en las resurrecciones, si Cristo no resucitó y murió por ellos, entonces pues creyeron en vano, eso quiere decir. Verso 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida física temporal, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea, si nada más queremos que Cristo nos ayude para esta vida temporal, física, y no hay una resurrección después, dice, pues no tiene sentido. Dice. Verso 20. Lo cierto es que Cristo ha resucitado, ha sido levantado de entre los muertos, como primicias o como los primeros frutos, dice, como el primer fruto, dice, de los que murieron. Verso 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, o sea, de Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, o sea, de Jesús. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a la vida. Cuando dice todos volverán, se refiere a los creyentes, ¿verdad? Todos los que creamos en el Señor Jesucristo, tenemos la promesa de que Jesucristo al volver nos va a dar una nueva vida eterna, ¿verdad? Entonces es bien importante, bueno, es bien importante la resurrección de Jesús, ¿verdad? Es parte fundamental del evangelio, de la creencia cristiana. En otras palabras, si usted no cree que usted va a tener una nueva vida después de esta, en la resurrección, pues no tendría sentido, ¿verdad? Si usted en esta vida física es la única que va a tener y después de esta no va a haber nada, pues no tiene caso, ¿verdad? Vivamos, dice Pablo, vivamos y comamos, dice que mañana moriremos, si es que no va a haber resurrección. O sea que vivamos, sigamos en pecado, está diciendo Pablo, si es que no tenemos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna cuando Cristo regrese. Dice. Pero como sí la tenemos, ¿verdad? Pues por eso nosotros mantenemos la fe cristiana. Entonces vamos a regresar a Mateo, hermanos, porque ahí te vamos a terminar esta parte que estamos estudiando de la resurrección. Ya vimos la importancia de la resurrección en la fe cristiana, ¿verdad? Sin la resurrección de Cristo no hay fe cristiana. O sea, no tendría sentido la fe cristiana. Así que vamos a leer ahora el versículo Mateo 28, del 11 en adelante, del 11 al 15, vamos a ver esta parte. Dice, mientras las mujeres iban de camino, o sea, avisarle a los discípulos, después que ya vieron a Jesús, algunos de los guardias, dice, de los soldados, entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Yo imagino que cuando se despertaron los sacerdotes, los soldados, vieron la tumba vacía, ya descubierta de la piedra que la cubría. Vieron que Jesús ya no estaba. No sé si ellos vieron al ángel, no lo menciona, ¿verdad? Pero el caso es que ya vieron que que Jesús ya no estaba ahí y que ya ellos pues no tenían nada que hacer ahí. Y dice que fueron a informar esto a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Versículo 12. Después de reunirse con los jefes de los ancianos, o sea, de los líderes del pueblo, aquellos que sentenciaron a Jesús, y de trazar un plan, dice. O sea, se hicieron ellos un plan para no decir que Jesús había resucitado. O sea, el plan de ellos era que la gente no supiera que Jesús había resucitado. Ese era el plan. Dice, hicieron un plan, le dieron a los soldados, dice. Le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero, dice. O sea que les dieron bastante dinero para que los soldados pues ya no dijeran nada, para que los soldados no estuvieran divulgando de que Cristo había resucitado, como diciendo este es un secreto de Estado, ¿verdad? Este es un secreto de que la gente no lo puede saber, ¿verdad?
Por eso les pagaron una fuerte cantidad para que no se regara la noticia de que Jesús había resucitado. Así que los sobornaron, ¿verdad? A los soldados, les pagaron para que no dijeran nada y se mantuvieran callados. Y les encargaron, verso 13, y les encargaron a los soldados, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, dice, se robaron el cuerpo. O sea, se robaron el cadáver, ¿verdad? Entonces, esa fue lo que les pagaron para que dijeran eso, ¿verdad? Entonces, o sea, que desmintieran cualquier rumor que se escuchara de que Jesús había resucitado. Entonces, este fue el acuerdo que estos líderes religiosos le dijeron a los soldados. Verso 14 dice, y si el gobernador llega a enterarse, o sea, Pilato llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema, dice. En otras palabras, nosotros vamos, ustedes no se preocupen, hagan lo que les decimos, digan que se robaron el cuerpo, y si el gobernador quiere preguntar algo, nosotros les vamos a apoyar a ustedes para que ustedes no tengan ningún problema, ¿verdad? Y todo esto es lo que ellos planearon. Versículo 15, así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. O sea que eso fue lo que hicieron. Mateo está relatando esto porque Mateo era uno de los discípulos de Jesús y él sabía y él vio a Jesús en persona vivo. Y cuando él escribe su evangelio, yo me imagino que si el evangelio lo escribió entre el año, por ahí por el año 50, por decir algo, o antes, no sé, ¿verdad? No sabemos en qué año lo escribió exactamente, pero en cualquier año que lo haya escrito, Mateo está consciente de que él vio a Jesús y él está escribiendo esto para que la gente sepa que Jesús en realidad sí resucitó. Entonces, esta es parte de la verdad que él está escribiendo. Y por eso él el final de este versículo 15 dice, esta es la versión, o sea, la versión de que se habían robado el cuerpo, que los soldados habían dicho. Dice, esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy, dice, ha circulado entre los judíos. O sea, que hasta el día de hoy dice Mateo cuando él está escribiendo, hasta el día de hoy se circula la versión de que se robaron el cuerpo, dice. Porque eso es lo que los soldados dijeron. Pero Mateo está escribiendo para dar la contraparte, que no se lo robaron, que resucitó y que él es uno de los testigos y él está poniendo aquí la lista de personas que también fueron testigos, ¿verdad? Ya lo leímos en el evangelio perdón, en el libro de los Hechos y en la carta de Pablo a los Corintios, de que mucha gente vio a Jesús resucitado. Hasta dice que las mujeres, los apóstoles y hasta 500 hermanos juntos, dice. O sea que quizás estaban en una reunión, celebrando una reunión de la iglesia, ¿verdad? De los que ya estaban creyentes. Dice que habían más de 500 cuando Jesús se aparece también, ¿verdad? Y aunque no explica mucho, pero si lo menciona Pablo, si lo menciona Pedro, es porque pasó en realidad. O sea que hubieron demasiados testigos que corroboraron que Jesús estaba vivo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a Mateo capítulo 28, que es la parte final, ¿verdad? De este evangelio, ¿verdad? Después dice el versículo 16, Mateo 28, 16 al 20, dice, los 11 discípulos, acuérdense que Judas se había ahorcado, se había suicidado. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, dice, lo adoraron, o sea, le rindieron adoración.
como Dios, ¿verdad? Ellos ya se dieron cuenta que él era el Hijo de Dios y que él había vencido la muerte, y dice que lo adoraron. Dice, pero algunos dudaban. Imagínense, algunos de los apóstoles todavía estaba como inseguro, como que no creía lo que estaba viendo. Por eso dice que algunos dudaban. No dice quiénes, ¿verdad? Pero si dice que algunos dudaban es porque como que no estaban seguros qué es lo que estaba pasando, como que no estaban muy convencidos de que en realidad era el verdadero Jesús, aunque ya se había manifestado. Luego vamos a ver cómo en Juan él se sale y lo miran y que él era él, hasta había comido con ellos, ¿verdad? Entonces, pero no sé por qué aquí Mateo dijo que algunos dudaban, aunque se lo pone es porque así era. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Aquí vamos a ver el último mandamiento que da Jesús estando presente ahí con sus discípulos. Le dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo soy el Señor del cielo y de la tierra. Tengo toda la autoridad. Antes, cuando estaba en mi ministerio, antes de morir, ir a la cruz, estaba aquí como un siervo, ¿verdad? Como un siervo trayéndoles la palabra de Dios y haciendo milagros y ayudando a la gente. Estaba dándoles el ejemplo de la servidumbre. Pero ahora dice, ahora soy el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, ahora soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tengo todo el control, ¿verdad? Del universo en mi poder. Versículo 19. Y como tengo la autoridad, dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin de la época. Cuando dice del mundo, no se refiere al globo terráqueo, ¿verdad? Sino se refiere al fin de la época, del sistema humano, ¿verdad? Cómo funciona el mundo, eso quiere decir. Así que Jesús, hermanos, está dando este último mandamiento a los discípulos, los comisiona para que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Antes, en el Antiguo Testamento, el enfoque estaba en la nación de Israel. Ahora Jesús le dice a los discípulos que el enfoque de las buenas nuevas es para todo el mundo. Dice, vayan a todas las naciones. Desde luego que las naciones que existían en aquella época, pues eran las naciones que estaban alrededor del mar Mediterráneo, donde el imperio romano estaba dominando. Esas eran las naciones, a eso se le conocía como las naciones, ¿verdad? Porque eran las naciones que se conocían en aquel entonces. El continente americano ni siquiera lo había descubierto Cristóbal Colón, ¿verdad? Eso pasó hasta el año 1492, hasta el siglo XV, fue cuando se descubrió América. Pero aquí estamos hablando del primer siglo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que Jesús está enviando a sus discípulos para que comiencen la obra de expandir el evangelio a todas las naciones de aquel entonces que estaban alrededor de ellos. Y luego dice que el encargo que les da es bautizándolos en el nombre. Dice que aquí la palabra nombre sale en singular, en el nombre. Y cuando dicen el nombre no se refiere al nombre propio, como Pedro, Juan, Andrés, María. Nombre quiere decir autoridad. Dice, bautizándolos en el nombre, o sea, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco dice nombres, ¿verdad? Porque Dios es uno, nada más, ¿verdad? Por eso dicen el nombre o en autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, es un solo Dios, tres personas. Este es un versículo bien importante porque nosotros en la iglesia cuando bautizamos seguimos estas palabras que el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando
en la iglesia se bautiza a alguien, el pastor que lo va a bautizar o el encargado de la persona que va a bautizar dice, te bautizamos o te bautizo en el nombre, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que alguien ahí que no entiende este versículo puede pensar que el nombre del Padre, ¿verdad? Dios no tiene un nombre como nosotros. Él no se llama Pedro, ni Juan, ni Alfredo, ni Alejandro. O sea, no tiene un nombre humano, ¿verdad? Tampoco aquí dice del nombre del Hijo, no dice en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice del Hijo, ¿verdad? Está hablando en su aspecto divino, no en su aspecto humano, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, ¿verdad? Tampoco el Espíritu Santo tiene un nombre propio, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos. Y está hablando de esto como una unidad, ¿verdad? Como una unidad en el nombre, o sea, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es bien importante que lo entendamos porque a veces hay iglesias que nada más bautizan en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando dicen el nombre de Jesús, ellos no entienden que no se refiere al nombre propio de Jesús, sino que se refiere a la autoridad o lo que Jesús ordenó. Eso quiere decir. Y Jesús ordenó que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son palabras dadas por el mismo Jesús. Entonces, esos que dice que se bautizan solo en el nombre de Jesús, son de una religión que se les conoce como los apostólicos, ¿verdad? Y ellos no creen en la doctrina de la Trinidad. Y precisamente porque no creen en la doctrina de la Trinidad, pues no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nada más bautizan, según ellos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque creo que en un lugar en Hechos de los Apóstoles, dice que bautizaron en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero están explicando que bautizaron en la autoridad que Jesús les dio, como Jesús lo ordenó. Pues eso quiere decir el versículo. Entonces, Jesús dijo que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos apegamos más a lo que dice este versículo, ¿verdad? Esta escritura, en nuestra práctica del bautismo. Versículo 20. Luego dice el versículo 20, ya que se bautice, hay que enseñarles, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes. Esto se le conoce como el discipulado. Enseñar es discipular. Entonces, a las personas después que pasan por el proceso del bautismo en la iglesia, se les enseña pues a las demás doctrinas que tienen que saber para que puedan crecer y desarrollarse en su vida espiritual. Y también ellos puedan crecer en su conocimiento y puedan también evangelizar y enseñar a otros, ¿verdad? Porque el propósito de discipular es enseñarle a otro para que esta persona aprender pueda también enseñar a otros, ¿verdad? Y seguir el plan de Dios de discipular, de formar más discípulos, hacer más discípulos. Y luego dice, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y ya explicamos que quiere decir hasta el fin del sistema humano, cómo se administra el mundo, ¿verdad? Bueno, quería también, si nosotros pudiéramos ver de que en el Evangelio de Juan, aunque no estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero nada más para corroborar de que Jesús sí resucitó, ¿verdad? Y que sí tenía un cuerpo visible, pues vamos a ver Juan capítulo 20. Me gustaría que ustedes pueden ir al Evangelio de Juan. En el capítulo 20, ustedes tal vez han leído esta parte. ¿Y por qué queremos ver esto? Porque hay algunos cristianos, bueno, aunque no se les reconoce como cristianos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay algunos que se desconocen como sectas, que son sectarios, ¿verdad? Que son una desviación del cristianismo. Eso quiere decir una secta, una desviación del cristianismo. Pues enseñan que Jesús resucitó, pero no resucitó con un cuerpo, ¿verdad?
son los testigos de Jehová. Se lo voy a decir, ¿verdad? Para que lo sepan quiénes son. Los testigos de Jehová dicen que Jesús resucitó, pero no resucitó con un cuerpo, ¿verdad? Que tenía la apariencia de un cuerpo, pero que no era cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que entendamos que Jesús sí tenía un cuerpo, ¿verdad? Juan capítulo 20, versículo 19, esta parte de que Juan explica aquí, yo imagino que la puso porque precisamente en la época de Juan, cuando él escribe ese Evangelio, habían personas que pensaban que Jesús no había resucitado con un cuerpo. Entonces aquí en el versículo 19 Juan explica eso. Dice, al atardecer, Juan 20, 19, al atardecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. O sea que dice, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Dice, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. O sea que creemos que es el mismo domingo que él resucitó. Dice que él sabía dónde estaban los discípulos y va hasta allá. Después que se encontró con las mujeres, él va directamente a estar con los discípulos. Y los saluda a Jesús y les dice, la paz sea con ustedes. Verso 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ahora, o póngase a imaginar usted, si les muestra las manos y el costado, desde luego que estaban viendo un cuerpo. Estaban viendo un cuerpo. ¿Cómo les va a mostrar algo que no se ve? ¿O cómo se va a mostrarles algo que parece un cuerpo, pero que no es? ¿Verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Les mostró, dice, las manos y el costado. Al ver al Señor, uno no puede ver algo que no se ve, ¿verdad? O que nada más es así como una sombra. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Verso 21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hablando de la comisión que ya leímos en Mateo 28. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Está hablando de la comisión que le está dando, ¿verdad? Que ya leímos en Mateo 28. Id y vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y enséñenles, ¿verdad? Pero las personas que no se dejan enseñar y no reciben el Evangelio, pues no van a poder disfrutar del perdón de sus pecados. Versículo 24. Vamos a ver esta parte, ¿verdad? Tomás, dice, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Otra vez vieron algo físico. Lo que no es físico no se puede ver. Entonces, hemos visto al Señor. Y mira lo que dijo Tomás. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y no meta mi dedo, dice, y no meta mi mano en su costado, dice, no lo creeré, repuso Tomás. Verso 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Ahora sí estaba Tomás. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. O sea que Tomás también las vio. Acerca tu mano, dice, y métela en mi costado. O sea, si Jesús nada más era una apariencia de ser humano, pues ¿cómo iba a hacer esto Tomás?
Jesús no le está pidiendo algo que él puede hacer físicamente. Y luego le dice, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Versículo 29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Bueno, entonces vemos de que Jesús sí estaba físicamente con ellos, ¿verdad? Que su cuerpo era un cuerpo tal vez diferente, con otras cualidades, ¿verdad? Puede ser, porque él tenía el poder de desaparecerse, ¿verdad? Y eso es lo que los que no creen en que Jesús tenía un cuerpo, eso es lo que objetan, ¿verdad? Dice, bueno, si Jesús se puede desaparecer, entonces un cuerpo no se puede desaparecer, dice. Bueno, él tiene el poder para hacer lo que él quiera, ¿verdad? Él tiene el poder de salir de la materia y volver a la materia. Yo no sé cómo lo hace, pero Dios tiene el poder para eso. Capítulo 21 también dice de que se aparece, los discípulos se fueron a pescar, dice, capítulo 21 de Juan. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, o sea, el mar de Galilea, donde ellos pescaban. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, o sea, el que no había creído la primera vez, porque no estaba, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y otros 2 discípulos que no dice los nombres. Total eran 7. Voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos, los demás discípulos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, o sea, al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Se cree que es Juan. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos los siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153 pescados, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. O sea, se les apareció 3 veces. Y lo podían ver porque tenían cuerpo, ¿verdad? Si no tuviera cuerpo, pues no lo podrían ver. Entonces, ¿cómo hacía Jesús, verdad? Para poder ser visible y luego desaparecer, pues no sabemos cómo lo podía hacer. Pero el caso es que sí podía controlar eso, ¿verdad? Y sabemos de que sí tenía un cuerpo porque era visible y ya vimos el testimonio de que está escrito aquí en la Biblia, ¿verdad? También tenía un cuerpo porque cuando él se encontró con las mujeres, dice que las mujeres lo abrazaron, ¿verdad? Entonces, si no tuviera cuerpo o no fuera nada más una apariencia de cuerpo, pues no lo pudieran abrazar, ¿verdad? Y todos esos son detalles que son importantes mencionarlos para que sepamos que en realidad Jesús
sí tenía un cuerpo, que sí resucitó y que esa es la enseñanza que nosotros creemos porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar a la conclusión de esta lección. No sé si ustedes quieren comentar algo, pero el Evangelio de Mateo, bueno, vamos a leer la conclusión de todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Mateo y luego tenemos algunos comentarios o algunas preguntas. En este Evangelio de Mateo vemos que Jesús nace como rey. Desde que él nace, llegan aquellos que se les conoce como los Reyes Magos, ¿verdad? Según la tradición, vemos que llegan buscando al rey que había nacido y no lo encuentran. O sea, sí lo encuentran, pero Herodes no sabía que había nacido el rey y luego que averigua, manda a matar a los niños más o menos de esa edad para tratar de eliminarlo, ¿verdad? Pero sabemos de que pues no logra con su propósito. Luego, hermanos, el Evangelio de Mateo nos habla de un Jesús que cumple las profecías que se hablaron de él en el Antiguo Testamento acerca de este ungido. El Mesías quiere decir ungido. En el lenguaje griego es Ixtus y en español es Cristo, ¿verdad? Pero es el Mesías que Dios prometió que iba a enviar. Y Mateo escribe para que los judíos estén seguros y sepan de que ese Mesías prometido había llegado y había cumplido con el plan de Dios. Y que las profecías que lo anunciaban se cumplieron en la persona de Jesús. Por eso Mateo menciona muchas veces para que se cumpliese la escritura. O sea que no había, para que no quede lugar a dudas que sí era el Mesías. En el Evangelio de Mateo se menciona 55 veces la palabra reino. Mateo está hablando del reino. Es el Evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, donde Jesús es el rey. Perdón. Entonces el Evangelio de Mateo habla acerca de un reino, habla acerca del rey y de los mandamientos que el rey viene a enseñarle a sus súbditos, o sea, a los que iban a ser parte de su reino. Nosotros reconocemos a Jesús como nuestro rey, como nuestro salvador. La palabra rey en la antigüedad se usaba para ser el líder de una nación, que cuidara a la nación y que protegiera a la nación y que salvara a la nación de sus enemigos. Así que Jesús es el rey porque él nos ha salvado de nuestros enemigos espirituales, que son el pecado y la muerte. Y también nos ha dado una nueva ley para que nosotros vivamos, que es la ley de sus mandamientos de amor. Jesús muere como rey. Ustedes se recuerdan que cuando lo crucificaron le pusieron arriba de su cabeza un título que decía: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces él muere como rey. Pero lo más importante es que él, como rey, pelea una guerra espiritual y él vence, porque vence el pecado y vence la muerte, ¿verdad? Él es el rey del reino de Dios, porque en el reino de Dios la muerte, el pecado y la muerte son derrotados, ¿verdad? Son derrotados y Jesús se encarga de eso. O sea que nosotros tenemos un libertador que nos libra del poder de la condenación del pecado y de la muerte eterna, ¿verdad? También en este libro de Mateo vemos que Jesús menciona que él iba a edificar su iglesia. Entonces él edifica comenzando con sus 12 primeros discípulos, así como el pueblo de Israel comienza con los 12 hijos de Jacob. Jesús comienza su iglesia, el nuevo pueblo de Dios, con 12 apóstoles, ¿verdad? Que también eran judíos, pero que comienzan la iglesia del Señor, la cual dice que él compró con su sangre, ¿verdad? Así dice el apóstol Pedro. Entonces Jesús edifica su iglesia y envía a sus discípulos. Ya vemos que así termina el evangelio. Jesús envía a sus discípulos para que
a través de la predicación del evangelio, la iglesia pueda crecer y más personas puedan entrar al reino de Dios, ¿verdad? Nosotros, gracias a que alguien nos habló del evangelio, nosotros logramos conocerlo y también, pues ahora somos parte del reino de Dios. Tenemos un rey, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Él es rey de reyes y señor de señores. Y nosotros tenemos la promesa de que un día Él va a regresar y que así como Él resucitó, también Él nos va a resucitar, ¿verdad? El apóstol Pablo lo explica, dice que en la segunda venida de Cristo, dice, los que estemos vivos seremos transformados a tener un cuerpo incorruptible. Pero los que hayan muerto, dice, serán resucitados, dice, con un nuevo cuerpo para que vivan para siempre, ¿verdad? Entonces el evangelio de Mateo habla de esto, y hoy pues llegamos al término de este evangelio, y cualquier cosa que ustedes lean de este evangelio, pues ya entendieron el plan y el propósito de que nosotros tenemos un rey, vivimos en un reino que no tendrá fin, ¿verdad? Y esperamos a que Jesús vuelva para consumarlo, para terminar el plan de Dios y nosotros podamos también tener ese cuerpo glorificado como el que Él tiene, ¿verdad? El apóstol Juan dice que un día seremos como Él, ¿verdad? Seremos a semejanza de Él, dice, allá en el Evangelio, perdón, la carta de Juan, Él dice eso. Bueno, entonces terminamos este Evangelio y culmina con la gran comisión donde Jesús dice, vayan, enseñen a la gente todo lo que les he enseñado a ustedes, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del sistema mundial como nosotros lo conocemos, hasta que Él venga a establecer el nuevo reino eterno de Dios, ¿verdad? Bueno, pues si vamos a terminar el estudio, y si ustedes tienen preguntas, tienen comentarios, los pueden hacer, ¿verdad? Mientras voy a cortar la grabación para que el video no salga muy largo, pero vamos a quedarnos aquí para comentar.